Qué bueno, muchísimas gracias. Fíjense que hoy el look está más aceptable porque venimos directo de donde Alex Boy, el hombre vecino de Joselito. Alex Boy porque me doma la morusa. Fíjense que está decente para entrar a sus hogares y por eso le agradezco que ustedes me permiten estar con ustedes. Ramón Cáceres 02, Las Flores de Cristo Rey, Alex Boy. Y Joselito al frente, Max Flow, el hombre más honesto que conozco, manejando celulares y con una capacidad muy extraordinaria. Cuando ve un celular lo chequea y si te dice no invente, no invente. Es que ya no da más. Max Flow, en la Ramón Cáceres también, esquina 40, de Las Flores de Cristo Rey. Y recuérdense, Bon Hill, 849-354-7572. Todo para la higiene personal, para el cuidado personal tanto del hombre como de la mujer. Agradable, buena fragancia y productos maravillosos para su piel, para todo. Bon Hill. Entrando en materia, fíjese que el rebrote se dio. Vamos a respetar, vamos a entender, señores, no es un cuento. Fíjense lo que está pasando en la India, pasó en Brasil. Le estoy hablando de naciones de las más pobladas y poderosas en el mundo, la India, segunda después de China. No saben qué hacer. Por eso aquí no vengan a gente a ganar mérito y usar esto políticamente. Y la falla la decimos. Somos aliados y defensores del gobierno del cambio en todo lo que se haga bien. Si hay falla, hay falla. El primero en reconocerlo fue el presidente, una reunión de prácticamente 7 horas, y donde vimos que la vicepresidenta, la cabeza del equipo de salud, salió despistada y habló muy poco. Es muy probable que ahí no haya boche, porque a los hombres, a los adultos no se le echa boche. Aquí tenemos que cambiar esa teoría. Pero hay un presidente responsable. Cuando hay que decirle usted falló a la gente, hay que decírselo. Como lo que decimos nosotros, nos dicen aguilucho, amarillo, este es más gobiernista que el gobierno. No. Nosotros habíamos dicho que se estaba manejando mal lo del COVID, que se había torcido. Pero no es que con esto vengan los PLDistas a exhibir que no tienen nada que exhibir. Nada que exhibir. ¿Qué hizo el presidente? Estudiaron, vieron y endurecieron las medidas en todos los puntos que hay que hacerlas. Y cuando el ciudadano no quiere respetar las leyes, las normas y la disciplina, hay que meterlo a la disciplina, no con malos tratos, no hablándole en mala forma, sí restringiendo y aplicando la ley. Vimos por ahí un ciudadano sublevado diciendo que él era PRMista y que saben, eso se acabó. Eso es lo que hay que recalcar. ¿Y usted sabe quién soy yo? ¿Y quién es usted? Ni a mí qué me importa. ¿Y usted sabe quién soy yo? El encargado de imponer la ley. Y si usted la está infringiendo, usted no tiene moral para decirme que quién es usted. Porque se ha llegado al grado de la desesperación. Porque la ciudadanía se dejó por la libre. Ahí le vamos a pedir a José que nos ponga alguna toma del metro. Es que se indisciplinó todo. Se cansaron las autoridades. Y si se cansa el encargado de aplicar el orden, eso es gravísimo. La mezcolanza que hay. Es una situación muy difícil porque hay unos corruptos que no quieren aceptar que lo que son. Y entonces las nuevas autoridades, como están mezcladas, han dejado en algunas instituciones en manos de los antiguos funcionarios. ¿Dónde es que está el mal? Es que se ha podado abajo y arriba, pero el medio no se ha sabido depurar. Y vemos en el metro, por ejemplo, no está Carrasco, que es el que no debió haberse ido. Y eso anda medio manga por hombro. Ahí nosotros le vamos ustedes van a ver ahí fotos de las escaleras. Esa escalera, la de subir, que son la que más
le preocupa a la gente porque hay gente ya de edad que no puede subir esas escaleras que llevan paquetes. Eso se invierte. Ahí nada más que hay que cambiar el sentido y tanto sube como baja. Si hay la voluntad y hay así, como en 5 o 6 estaciones, cuidado si más, entonces, eso deja dicho que ahí hay gente que no está a tono con Luis Abinader, no está a tono como está caminando la cabeza del gobierno del cambio en esa institución, no se está viendo. Y se lo decimos al director de toda la buena fe, salga usted, mire a ver cómo anda eso y devuélvale la autoridad a los uniformados, porque inclusive cuando ustedes ven ahorita cómo es que está la gente uno arriba de otro, y hay un decreto del presidente que ya tiene una semana que dice que el distanciamiento físico, que no es, sí, la distancia social. ¿Cuál es la distancia social? La distancia social está entre los jodidos que estamos como nosotros, clase media baja, los demás abajo y los de arriba. Eso es la distancia social, que aunque estemos codo con codo, por eso es social, porque nosotros hedemos y ellos no, para ellos, porque ellos usan las mejores fragancias y le da la gana de que la nariz de ellos no más huele, aunque sea lo que sea, y no hagan mala conjetura. Es distancia física. Es que un ser humano tiene que estar a 1,5 metros, lo más cerca del otro. Y ya en el metro están sentados no 3, no 4 en los asientos, no, hasta 5 y 6 porque llevan los niños en las piernas. Es como contagiémonos todos para que esto se joda. Eso es lo que se ha decretado. Y eso no puede seguir. No puede ser. Hay que estar a tono. Los ministros, las direcciones generales, eso tienen que estar activos, vigilantes y dando el ejemplo cómo es que debe funcionar la cosa. Hay que retomar en el metro. Aquí hay una cola, como están los bancos sí se están respetando. Bueno, el que dice, pero yo tengo que llegar temprano a mi trabajo, venga temprano aquí. Aguante ahí, sepa cómo se lo va a hacer o váyase a pie. Con esa dureza, el metro aquí es un transporte fabuloso. Lo único bueno que hizo ese PLD, lo malo que costó 3 veces lo que costó ese metro. Que con lo que ellos se robaron, tuviéramos un servicio de metro en el distrito completo, en el distrito, en la capital, en el Gran Santo Domingo. Pero dio metro a cierta gente y rompió la soga por donde no debía. Leonel Carrasco, el que sabía de eso, el verdadero técnico. Y Diandino sí sabe también, un buen ingeniero. Pero sabemos lo que Diandino arrastra. Desgraciadamente Diandino era de esa cúpula. Era el de la política de enriquecernos todos. Porque oiga la política que primó. Cuando tengamos todos los cuartos del mundo, no hay forma de que nos quiten el poder. Porque lo primero que andamos con ellos en los bolsillos son los periodistas bocina. Los que no se sacian, los insaciables como nosotros. Hicieron una clase insaciable que por ahí andan ahora intentando cambiar el swing. Ahora hay uno los que están exhibiendo la proeza de sus ancestros. Bueno, allá ellos que lo hagan. Y es muy bueno lo que se logró. Pero vamos a poner los pies en la tierra. Vamos a evitar que este COVID nos coma todo y que se expanda por todo el país. ¿Sabe cuál es lo más importante? Y lo que todos debíamos tener en la boca. Vacunémonos. Yo era un enemigo de la vacuna. Y cuando me puse a pensar tranquilamente, digo, pues yo me voy a dejar llevar de la vocinglería. Y fui y me puse mis 2 vacunas. Y sigo usando mi inverventina. Cada quien que lo entienda, yo sí la uso cada 20 días, mis 2 pastillitas. No me pesa. Y distanciamiento social. Mira, un enllave mío, Luis Vargas. Enllave, mi hermano. Y Pedro Santos y Marco Severino. Nada más nos llamamos. ¿Pero cuándo vamos a sentarnos? No. Ey, el vino va después. No es momento ahora de hacer copa de vino. Bébetelo tú allá y yo aquí. Nos lo bebemos virtual. Pero cuidémonos los dos. Cero chelcha. Cero vagabundería sana. ¡Qué bueno! Y decirte la otra. Eso es, hermano. Y ese batazo merece uno. Y un abrazo. No, frenémonos para que no nos pese. Mire quiénes son los que se están contagiando. Las edades medias. Ese COVID no respeta porque fue algo que una diablura que hicieron esos chinos. Que muta como él le da la gana. Entonces, hay que lograr la inmunidad de rebaño. Es una realidad, lo han demostrado los procesos de la pandemia. Entonces, no hay de otra.
a ponernos la vacuna y si dentro de un año hay que repetir, el primero que va a estar ahí con mi tarjeta que voy a hacer yo. Somos honestos en hablar y somos muy preocupados por el movimiento del cambio. Esto no se puede permitir que dé un paso en falso ni para atrás. Miren ahí lo que pasó con Miriam Germán, con una delicadeza que esta señora confirmó que estaban conspirando. Por eso vimos ahí, nos dio hasta pena, que ahora esos berenjenas que están divididos en verdosos y morados, sale Felipe Romero, a quien le tenemos aprecio, un periodista serio, humilde, un hombre de la confianza de uno de los líderes que quedan ahí, que hay que tenerle su respeto, aunque se fue de ahí, volvió el vicepresidente Rafael Alburquerque. Pero es un hombre que ustedes no lo han ido en las chelchas de los robos, que ya me hizo la mansión y tiene el open house. No, él se mantiene leal a su amistad con Leonel Fernández y a la gratitud que le tuvo Leonel a él cuando lo rescató y lo llevó como vice, que hay mucha gente que hizo buen vista, pero después él, respetuoso al rescate de Leonel, y vemos que Felipe con cierta arrogancia, y ahí sí no, ahora estamos de acuerdo, pero no es a Felipe que tiene que contestarle a la procuradora, a Felipe Romero, ni a ningún PLDista, ni a nadie, es a la ciudadanía, es a la sociedad, que es a quienes se deben las instituciones, pero sin arrogancia. Sí, ella tendrá que dar detalles. Pero ahora mismo lo que quieren es entorpecer, que diga, se está investigando. Y hay oficiales presos, y también presos, y van a caer más gordos. Y sabemos que el gobierno va a tratar de evitar un colapso, que es lo que esta gente está soñando. Miren, todos los generalitos de mierda, esos ladrones, lo amarramos todos, incluyendo los jefes de Estado mayores, si están metidos, y presos es que van. Y que Patalén, que el cabo que está cuidando le va a dar un planazo con la bayoneta. Y cuidado, que cala la bayoneta y es peor. No, yo le advierto a ustedes. De guardia conocemos y sabemos cómo eso se maneja y cómo eso repolla. Y saben que todo eso le deben obediencia al tío Sam. Y hay un par que quisieran deberle obediencia a los chinos. Porque el guardia sí necesita un guía. Porque cuando gobierna se vuelven un tollo. O unos super tiranos como el caso Lili de Trujillo, que se le va la mano y solo saben manejarse y mantenerse en base a crimen, al arrancar cabeza y a dar patadas por el trasero. Así es que cojamos esto con cierta calma. Y no se crea nadie que nos ofendemos cuando nos dicen, ese es aguilucho, ese sí es amarillo. No, no. Prensa amarilla es el que pone todo bueno lo que hace su gobierno. Nosotros somos aliados de Luis Abinader y de lo bien hecho. Pero cuando vimos lo del COVID mal, llamamos la atención. Cuando vemos el manejo que se le está dando a lo de la policía, no estamos de acuerdo y lo denunciaremos. Y mientras sigue ese que está ahí, ese director general que está tan embarrado como todo, le decimos, presidente, no va a haber seguridad social ni ningún plan que se lleve a cabo con ese a la cabeza. Y si no se cambian esas nomenclaturas de rango, no hay nada que hacer. Hay muchos intelectuales con mucha capacidad en esa comisión, pero no tienen la conciencia plena, ni tienen los equipos colgantes necesarios para decirle, presidente, ahí lo que hay que votar de mayor para arriba el casi todo. A todo hay que pasar el rasero, investigarlo hasta las últimas consecuencias. Y el que no merezca una pensión, no importa que tenga el tiempo, no merece pensión, lo que debe de ir a la cárcel o ser juzgado por ladronazo, por criminales, porque lo denunció, lo delató el crimen de esa pastora. Y fue ese sargento y esa patrulla que dijeron por ellos mismos, vamos a acribillar y todo lo que hay en ese carrito es para nosotros. Eso era para llevárselo al jefe y de ahí entonces fluye hacia abajo. Ahí se derrama la tubería, se derrama, pero se queda la mayoría en los envases del jefe, del director. Pero hay un Luis Abinader que no está en eso, hay ministros que no están en eso, la mayoría o todos, porque hay un criterio con Milagro a la cabeza de ética administrativa, de respeto a lo que es de todos. Recuerden lo que les dije, esto cambió de verdad y va a caminar, y lo mejor, lento los pasos, pero firme. Cuando doña Miriam dijo lo que dijo a la ciudadanía, esténse tranquilos, que la seguridad la tenemos controlada y está amarrada. Y ustedes verán cosas que se va a lograr con este gobierno.
ese mismo 4%, como se le va a dar el uso debido. Y si metió la mano a alguien de los que llegaron ahora, que se preparen, que no es de que darle ay, lávatelo un poquito y ahí se fue COVID, se fue todo. No, el que la hace la paga. Y ese es lo que más hay que pregonar de nuestro presidente. Yo no la hago y trataré de no hacerlo, porque el que la hace, que la pague. Nadie va a quedar impune, ni inmune, para que lo sepan. El cambio llegó y llegó para quedarse. Las ideologías es cosa del pasado. No, el sacrificio, lo vamos a decir otra vez, nos vimos con muy buenos ojos como Lisandro Macarrulla va a un periódico y declara realidades que qué bueno oírlo de sus labios, de ese empresario ahora jugando a la política. Tiene que ser incluyente el cambio, tienen que ser incluyentes las medidas, incluyente de él y del presidente y del más alto empresario hacia abajo, derramada cada vez más horizontal, pero que llegue al portero. Y no porque están los coroneles de portero, que es una vergüenza con todo el uniforme. Y parece que se dieron cuenta y lo han ido moviendo. Porque ya hemos ido a 2 ministerios y no vemos el coronel full, como lo dicen ustedes, al de los 3 ramitas de laureles en torno al escudo. Ese, señores, tomando temperatura y abriendo puertas. ¡Qué vergüenza para nuestro ejército! Miren, vamos a la pausa. Lo vamos a dejar con la entrevista importantísima que le hizo el ministro de Medio Ambiente y el hombre de hablan los líderes, Jorge Mera Orlando. Nos atrevimos a reproducirla por el gran valor que tienen las declaraciones de Antonio Solá. Eso hay que escucharlo. Qué bueno que así sea, porque pensamos como él pensó y venimos pensando desde hace 20 años. Las ideologías ya no tienen espacio, porque resuelven nada más a los ideólogos de ese sector. Es medidas económicas y cambio real. Disfrútenla y hasta la próxima. Es un placer. Gracias por impulsarnos a ser mejores y diferentes, animándonos cada día con su frase preferida. ¡Buenos días! Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la unidad ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Para mí un honor tener en nuestro programa de hoy, una vez más, a Antonio Solá, quien es presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y creador de Presidentes. Antonio, muchas gracias por corresponder con nuestra invitación.
Al revés, qué gusto estar aquí contigo este domingo y la verdad es que siempre es un placer saludar a todos los dominicanos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, Antonio. Quería preguntarte, ¿cómo ves la situación del mundo ahora que hemos estado algunos países en ruta a salir de la pandemia, otros enfrentando situaciones provocadas por la misma pandemia? ¿Cómo tú ves la situación en el mundo al día de hoy? Mira, yo creo que es muy importante partir de un análisis verdadero de lo que ha estado pasando en el mundo de la política en nuestros países. El primer punto que te quiero señalar es que la gestión de la mayoría de los presidentes en nuestros países ha sido estrepitosamente mala, ha sido una muy mala gestión de la pandemia, en donde se han cometido fundamentalmente 4 pecados capitales. El primero de ellos ha sido, digamos, aletargar la toma de decisiones. El segundo pecado capital ha sido no decirnos la verdad. El tercer pecado capital ha sido, de alguna manera, ocultarnos lo que estaba pasando al principio y después correr para tratar de resolver. Y en cuarto y último lugar, cuando han tratado de tomar decisiones para aliviar la pandemia, lo han hecho desde el punto clientelar de la política, que es el peor punto de todos, ¿no? Y creo que eso es muy importante para partir en este análisis que te estoy mencionando, porque yo creo que estamos viviendo, a efectos de la política en nuestros países, un fin de ciclo que va a afectar claramente a la forma en la que estamos haciendo política en nuestros países y que va a vivir una transformación y una revolución en este principio de ciclo. Dado que estamos en un fin de ciclo, un ciclo que inició después de la Segunda Guerra Mundial y que ha tenido un estilo de hacer política fundamentalmente clientelar en todos nuestros países, y no importa si eres un país muy desarrollado o poco desarrollado, el clientelismo, es decir, tratar de mantenernos pobres porque les convenimos pobres a los políticos, ha sido una realidad. Eso se está acabando, le quedan 10, 15, 20 años máximo a ese fin de ciclo y estamos iniciando ahora un principio de ciclo con una nueva forma de hacer política que tiene que ver sobre todo con la tecnología. Entonces, el primer punto es señalarte una muy mala gestión de la pandemia, desastrosa, que ha cambiado gobiernos y ha puesto otro tipo de gobiernos. Y en segundo lugar, un fin de ciclo con un principio nuevo de ciclo que va a cambiar radicalmente la forma en la que estamos viviendo y haciendo la política en nuestros países. En ese sentido, ¿cuáles tú señalarías los ejemplos que no debemos seguir de políticos que por un lado no han actuado con honestidad, con transparencia y cómo poderlo ver? Por ejemplo, hemos visto ahora recientemente en distintas elecciones en América Latina y sobre todo en elecciones que vienen en curso, donde definitivamente habrá un cambio. Mira, yo creo que hay 4 países talismán, fundamentalmente 4 o 5 países, pero te voy a señalar 4 en este momento que han hecho una pésima gestión de la pandemia. El primero de ellos, Estados Unidos, con el ya saliente Donald Trump. Fue una desastrosa gestión de la pandemia que le costó, entre otras cosas, las elecciones. El segundo presidente, pudiéramos decir que es el español Pedro Sánchez, un tipo que ha engañado claramente a los españoles y que, para que te hagas una idea, en diciembre del 2019, que ya se conocía la pandemia en Alemania y en algunos países de Europa, el presidente Sánchez vendía material clínico a China, que ya estaba en pandemia, cuando en febrero nos llegó toda la ola y no tuvimos manera de abastecer clínicamente a todos los que estuvieron en esa ola de contagios en aquel entonces, febrero del 2020. Te estoy hablando de hace 1 año y medio más o menos. Bolsonaro, por sectario y por mentiroso, el presidente brasileño, otro de los peores en la gestión, que le va a costar sin duda alguna la reelección. Y otro de ellos, el presidente en donde me encuentro en este momento, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una muy pésima gestión de la pandemia y que ahora está tratando de recuperar con una muy buena, digamos, dinámica de vacunación en este momento. Eso sí lo está haciendo bien, pero tuvo una muy pésima gestión de la pandemia también. Pues para que te hagas una idea, 4 presidentes de 4 países líderes, España, Estados Unidos, Brasil y México, que han sido un verdadero desastre, ¿no? Y, si me permites, en contraposición, 4 mujeres que han gobernado muy bien durante la pandemia. 4 mujeres porque, acuérdate que para mí es muy importante señalarte esto. Estamos viviendo el momento de la mujer en la política, es el momento de los valores femeninos y es el momento de que incorporemos más mujeres al mundo de la política. Alemania, Islandia,
Noruega y Dinamarca, por ponerte 4 ejemplos, podría ponerte otros como Taiwán, han sido grandes mujeres presidentas gestionando la pandemia en un momento de muchas incertezas para todos los ciudadanos del mundo. Claro, es bueno aclarar que esos casos son países desarrollados en extremo, con mucha fortaleza institucional, los últimos que señalas. Sí, pero Estados Unidos también lo es, ha sido un desastre en la gestión de la pandemia. Brasil también es una de las, para que te hagas una idea, Brasil está dentro de las 10 economías más importantes del mundo. Estados Unidos también. México dentro de las 15 potencias más importantes económicas del mundo. Y España está dentro de las 10 más importantes del mundo. O sea, no es un tema de desarrollo o no desarrollo. Es un tema de inteligencia. Es un tema de poner el corazón por delante de la cabeza. Es un tema de no robar. Es un tema de ser honesto. Y es un tema de hacer política pública para resolver los problemas de las personas. Mira, déjame ponerte un ejemplo que yo creo que a lo mejor al caso y después hablamos de eso también, pero te lo quiero adelantar. La semana pasada estuve con el Papa Francisco y una de las cosas que me dijo en la audiencia privada fue lo siguiente: nos tenemos que hacer cargo de toda esta basura. Mira, te lo voy a volver a repetir porque creo que es muy importante. Estuve con el Papa Francisco y una de las cosas que nos dijo en la audiencia privada a los que estábamos allí, que éramos 5 personas o 6, fue: nos tenemos que hacer cargo de toda esta basura. ¿Y sabes a qué se refería? A la basura de la política. Y yo creo que tiene razón. Y yo creo que nos tenemos que tomar cargo de tanta basura para limpiarla. Aquí ya no se valen justificaciones, sino hablar con la verdad. Y para eso tenemos que ser valientes, poner el pecho y hacer las cosas que tenemos que hacer para resolver los problemas a los ciudadanos. Así es. Sobre tu encuentro con el Papa Francisco lo vamos a dejar para el próximo segmento, pero quería retomar un detalle de nuestra última conversación que tuvimos en mayo del año pasado, cuando estábamos en medio de las elecciones, que te preguntamos sobre las perspectivas que tenías en República Dominicana y tú dijiste con mucha claridad de que el cambio lo sería con Luis Abinader aquí en la presidencia de la República. En efecto, Luis Abinader ganó la presidencia y está desarrollando un gobierno, entiendo que con los perfiles que tú señalas, es decir, diciéndole la verdad a los ciudadanos, enfrentando la corrupción y combatiéndola y sancionando y de una vez por todas diciéndole adiós a la impunidad que tanto daño le ha hecho a la democracia dominicana. Quería ver tu opinión sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos aquí en República Dominicana. Efectivamente, digamos, no era porque uno es adivino y ve una bola de cristal, simplemente también analiza la realidad de nuestros países. En República Dominicana venía un cambio de ciclo de manera muy evidente y muy relevante. Yo me alegré mucho, además, que el presidente Abinader, que el candidato Abinader ganara las elecciones con el respaldo de todos los dominicanos, o de una mayoría importante de dominicanos, que legitimara su presidencia y que hoy el presidente Abinader está haciendo el trabajo. Lo importante para el presidente, con el que he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones desde que es presidente, lo importante creo es efectivamente tomar las riendas del país con firmeza, asumir claramente la limpieza que requieren nuestros países. Acuérdate que hubo una marcha verde exigiendo claramente justicia y limpieza en un país que estaba esquilmado por la corrupción y que su gobierno además no está exento de posible corrupción. Es un tema que tiene que ver con los seres humanos. Entonces, hay que meterle el hombro a eso, ponerle el pecho todo el tiempo. Yo me alegro que el presidente lo esté haciendo y que lo siga haciendo para tener no solo políticas públicas con dinero que no se lo roba a nadie, sino además, en caso de que haya casos de corrupción, y valga la redundancia, casos de corrupción en su gobierno, que los señale rápidamente para que la justicia pueda actuar. Ojalá no los haya. Y yo creo que eso es un punto de esperanza para todos los dominicanos, ahora que lleva poco tiempo el presidente Abinader, y ojalá, y que espero que así sea, siga por la buena marcha en la que está. Antonio, en el caso, por ejemplo, de la situación que está viviendo Perú ahora mismo, en donde O sea, no es un tema de desarrollo o no desarrollo, es un tema de inteligencia, es un tema de poner el corazón por delante de la cabeza, es un tema de no robar, es un tema de ser honesto y es un tema de hacer política pública para resolver los problemas de las personas. Mira, déjame ponerte un ejemplo que yo creo que a lo mejor al caso y después hablamos de eso también, pero te lo quiero adelantar. La semana pasada estuve con el Papa Francisco y lo importante para el presidente, con el que he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones desde que es presidente,
Lo importante, creo, es efectivamente tomar las riendas del país con firmeza, asumir claramente la limpieza que requieren nuestros países. Acuérdate que hubo una marcha verde exigiendo claramente justicia y limpieza en un país que estaba esquilmado por la corrupción y que su gobierno, además, no está exento de posible corrupción. Es un tema que tiene que ver con los seres humanos. Entonces, hay que meterle el hombro a eso, ponerle el pecho todo el tiempo. Yo me alegro que el presidente lo esté haciendo y que lo siga haciendo para tener no solo políticas públicas con dinero que no se lo roba a nadie, sino además, en caso de que haya casos de corrupción, y valga la redundancia, casos de corrupción en su gobierno, que los señale rápidamente para que la justicia pueda actuar. Ojalá no los haya. Y yo creo que eso es un punto de esperanza para todos los dominicanos, ahora que lleva poco tiempo el presidente Abinader, y ojalá, y que espero que así sea, siga por la buena marcha en la que está. Antonio, en el caso, por ejemplo, de la situación que está viviendo Perú ahora mismo, en donde hay realmente un choque de distintas, digamos, no solamente ideologías, pero de métodos. Por un lado está Keiko Fujimori, por otro lado está el señor Pedro Castillo, y hay un choque bastante fuerte frente a las opciones que tendría el ciudadano en Perú. ¿Cómo tú ves la situación en Perú? Mira, yo lo que creo es, y un poco por incidir en el fin de ciclo que te estaba mencionando antes, que estas disputas ideológicas son, para mí, el hecho manifiesto del fin de ciclo. Las ideologías son el pan para hoy y el hambre para mañana. La gente no come con ideologías. Las ideologías son parte de la basura que hablaba el Papa Francisco. Y es porque nos han alimentado la cabeza de pensamientos fuertes que no sirven absolutamente para nada. Lo que estamos viviendo en Perú es lo que se acaba de vivir en las elecciones de la Comunidad de Madrid en España y en otros países que se están viviendo ahora y que están teniendo aparentemente manifestaciones ideológicas contradictorias. Lo que es Castillo con una dinámica de izquierdas y lo que es Fujimori con una dinámica aparente de derechas. Pero en realidad la gente está decidiendo por un presidente o una presidenta que en realidad pueda resolver sus problemas. La gente está harta de las ideologías. Pero déjame decirte algo más. Estamos asistiendo en esta tercera década del siglo XXI, en el 2021 ya, a estas alturas, estamos asistiendo a lo que he llamado la muerte de la política tradicional. No solo de las ideologías, sino de la forma en la que estamos haciendo política. En los próximos 5, 7, 8 años viene una revolución total, con una no solo forma nueva desde el punto de vista tecnológico de hacer política, sino con generaciones que se están incorporando a la política, que hoy tienen 18, 19, 20 años, 15, 16, 17 años, y que ven el mundo de una manera distinta, como lo podemos ver tú y yo, que somos mayores de edad, digamos, arriba de los 40, 45 años. Y eso va a cambiar literalmente la forma en la que comprendemos la política, en la que hacemos política y en la que vivimos la política. Entonces, lo que va a pasar en Perú, lo que incluso ha pasado en Dominicana con el presidente Abinader, que si quiere reelegirse tiene que leer bien parte de lo que te estoy señalando, lo que ha pasado en Chile o está pasando, lo que va a pasar en Haití en noviembre, lo que va a pasar o ha pasado en España, son, insisto, manifestaciones de una política tradicional que está muriendo, que cada vez es menos importante el componente ideológico y que cada vez es más importante las ideas que puedan resolver la vida de los ciudadanos, la vida de las personas. Es difícil de creer, y está muy bien, yo no aspiro a que me crean los que nos están oyendo y viendo, pero en realidad es algo que lo vivo todos los días con mi profesión y que cada día está más fuerte. En el caso particular de Chile, ¿cómo tú ves la situación? Porque Chile está atravesando lo mismo, una debacle de los partidos tradicionales ante otras opciones que definitivamente han colocado en el epicentro justamente un cambio en el modelo de conducción de la sociedad chilena. Mira lo que ha pasado. Lo primero que te quiero decir es que las socialdemocracias en nuestros países han sido un fracaso por tibias, porque no han resuelto los problemas de las personas, ¿no? Dominicana vive una, entre comillas, socialdemocracia, en libertad, en democracia. También lo vive España, Chile. Y mira lo que ha pasado en Chile. Toda una marabunta de personas que salieron a manifestarse para una nueva Constitución. ¿Y quién votó en la Constitución? ¿Cuánta gente fue a votar a la Constitución? Y luego, ¿a quién votaron para la Constituyente? Creo que es muy significativo lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en otros países, porque en realidad el descontento
no está para la reforma de las constituciones. Es un tema mucho más profundo que tiene que ver con el sistema de nuestras democracias. ¿Y eso qué significa? Significa que la democracia se nos ha quedado muy estrecha para un futuro demasiado grande. Tenemos que cambiar el modelo de intermediación política que hoy tenemos. Te lo voy a explicar así. ¿Para qué queremos diputados y senadores? Ganan un montón de plata, roban dinero, ganan contratos. ¿Para qué queremos nuestros congresos si como ciudadanos no nos sentimos representados? Te lo voy a poner así. Tú para hablar con Dios ya no necesitas a un cura hoy. Tú puedes tener una app que te dice Ave María Purísima, paso 1, paso 2 y 3 y estás hablando con Dios. Para tú hacer una transferencia financiera de tu cuenta personal a un proveedor que quieras pagar, ya no tienes que ir al banco físico a la ventanilla, lo puedes hacer por internet. Y para leer el tiempo que va a hacer mañana en Santo Domingo, no tienes que leer el medio de comunicación, el periodista más famoso de tu país, ¿no? Simplemente lees el post de tu vecina a la que le crees más que al periodista o a la periodista de turno. Si la intermediación de la religión, del mundo financiero y del mundo periodístico, que son 3 poderes fácticos en el mundo hasta hoy, se ha visto modificada, ¿por qué no vamos a cambiar la forma en que intermedian los políticos con los ciudadanos? ¿Por qué? Hay que cambiarla. Entonces, no es la solución Chile con una nueva constitución. Es entender que tenemos que cambiar nuestros sistemas de democracia en nuestros países. Y eso es en lo que yo creo que hay que trabajar. A lo mejor es un poco elevado lo que te estoy diciendo, pero para que entiendan, digamos, o para que yo me pueda explicar y nos puedan comprender lo que nos están viendo oyendo. Para alguien que gana 3.000 pesos quincenales o mensuales en tu país, ¿de qué le sirve un diputado? ¿De qué le sirve un senador hoy? Dime, ¿de qué le sirve el poder hoy político a los ciudadanos? Dímelo. Pero no es solo en Dominicana, vete a España. En España un diputado gana con comisiones 50, 60, 80.000 euros al año. 5, 6.000, 7.000 euros, muy por encima de la media de los trabajadores españoles. Diputados y senadores que mantenemos todos los españoles. ¿Para qué nos sirven? Para verlos pelear todo el día. Y mira, tú tienes una posición política y además eres periodista. Vamos pensando en lo que tenemos que hacer. Así es. Antonio, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar contigo sobre el encuentro que tuviste con el Papa Francisco y el nuevo proyecto al cual estás involucrado. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Seguimos nuestra conversación con Antonio Solá y quería preguntarte, Antonio, recientemente, como lo dijiste en el segmento anterior, tuviste un encuentro con el Papa Francisco en el que se anunció un proyecto sumamente interesante que es el proyecto Fratelli Tutti, y entiendo que tú eres el coordinador de ese proyecto. Me gustaría que nos habláramos un poco sobre el mismo y cómo será la relación que tendrá con la política, que es tan importante en estos momentos. Mira, en realidad la Fundación Vaticana Escolas Ocurrentes, que dirige José María Corral, y la Fundación Liderar Sentido Común, que yo presido, nos pusimos a trabajar para crear una escuela política que el Papa decidió que se llamara Fratelli Tutti.
El Papa Francisco, estuvimos la semana pasada con él, dio el banderazo de salida, apadrinó, abrazó e impulsó esta escuela política Fratelli Tutti. Le ha puesto el nombre de la encíclica que escribió, que es una encíclica a modo de testamento, como él ha dicho públicamente, en donde, por cierto, para los que no la hayan leído, les recomiendo que la lean, especialmente el capítulo 1, como nos recomendó Francisco cuando estuvimos con él, y también el capítulo 5, que habla de política. Esta escuela política es una escuela puesta en marcha desde el Vaticano. Lo que eso significa ya en sí mismo es muy importante, porque busca construir con chicas y chicos una forma distinta de gobernar. Las personas para el poder y el poder para las personas, y entendiendo que uno, desde la humanítica, desde lo que yo llamo la hija de la buena voluntad y el sentido común, esa capacidad de gobernar con la cabeza, pero sobre todo con el corazón, porque es mucho más importante el corazón que la cabeza. Acuérdense que la cabeza es individual, es única, pero el corazón es sentimental, es de sentido y es de dos o más. Es mucho más importante el corazón que la cabeza, aunque nos hayan dicho todo lo contrario. Así que el Papa hizo público a través de una audiencia pública, a través de la televisión vaticana, de esta escuela política, en la que en esta primera promoción van a poder participar chicas y chicos de todo el mundo, hasta 50 vamos a seleccionar, con menos de 30 años, por supuesto, están abiertos todos los dominicanos y dominicanas con menos de 30 años que quieran participar en esta primera edición, porque va a ser la primera edición. Siempre es importante estar en la primera, como nos dijo el Papa, primerear y atrevernos a no tener miedo y a hacer las cosas que creemos que hay que hacer para cambiar el mundo. Vamos a trabajar el corazón para tener un nivel de autoconciencia mayor, la mente para poder realmente gobernar con el corazón y la cabeza, y también manos a la obra para entender que podemos llegar, digamos, a la mesa de diálogo viniendo de la izquierda, del centro, de la derecha, no importa las ideologías, como dije en el primer módulo, en el primer segmento contigo, sino entender que vamos a la mesa a discutir y a hablar como personas, no desde la perspectiva de las ideologías, sino como personas, y entendiendo que somos seres humanos de un mismo mundo, que tenemos problemas globales y locales, lo que yo llamo problemas globalocales. Y esto es muy importante para esta escuela que, como te digo, se va a poner en marcha a partir de septiembre de este año. Para los que estén interesados, escuela política fratellitutti.org, ahí lo van a poder descubrir en la página web donde tenemos toda la información. ¿Y cómo fue el encuentro con el Papa Francisco? ¿Cómo está él de salud? ¿Cómo lo viste? Y entiendo que este será, digamos, parte de su legado en términos ya de mirándose al futuro de la creación de esta escuela. Bueno, date cuenta que es un gesto muy importante que el Papa cree una escuela política. Nos está diciendo, nos está enviando un mensaje muy claro a toda la humanidad, en donde, claro que sí, los que creen también tienen que participar en política, y no es solo de los políticos, es de todos los ciudadanos. Y yo creo que desde esa perspectiva es muy importante. Yo encontré al Papa fuerte, muy animado, digamos, como diríamos en mi tierra, en términos taurinos, hecho un toro, muy lúcido, con mucha energía. Estuvo pues entre la audiencia privada y luego en la audiencia pública a través de que se transmitió en Vaticano Televisión, unas 2 horas y media muy activo, reuniéndose con jóvenes, hablando a toda una multitud congregada en un estadio. Impresionante, pero muy lúcido. Hay una cosa que nos dijo que también es muy importante, además de lo de hacernos cargo de la basura de la política que hoy nos asiste en el mundo, que nos dijo que él cree que la política es la forma más elevada de la caridad. Y a mí me parece que esto es muy importante porque, como dice en su encíclica, se trata de misericordia, se trata de cooperación, se trata de solidaridad y se trata también de caridad, de poder ponerte en los zapatos del otro y desde ese lugar ayudar juntos y no solos, ayudarnos todos a salir adelante, ¿no? La política como la elevada manifestación de la claridad, me parece que es un concepto espectacular. Y hay uno más también, para terminarte esta parte, que señaló, y es que la unidad está por encima del conflicto. Yo creo que Dominicana necesita de la unidad, Haití necesita de la unidad, Estados Unidos necesita de la unidad, nuestros países necesitan de la unidad. Si la política no sirve para detener un conflicto, una guerra, como en Gaza, Cisjordania e Israel en estos momentos, donde han muerto seres inocentes, si la política no sirve para eso, la política es una basura y hay que cambiarla. La unidad está por encima del conflicto, la caridad más alta es a través de la política. Yo creo que tenemos que recoger esas palabras del Papa Francisco y de alguna manera llevarlas del pensamiento a la acción para cambiar las cosas que en este mundo no nos gustan. Y animo a todos a que se sumen a este proyecto, desde luego.
Me parece muy interesante ese concepto de la unidad para vencer las distintas situaciones que se tienen, inclusive dejar de lado las diferencias políticas para enfrentar las distintas situaciones. En el caso muy particular de nosotros que compartimos una isla con Haití, estamos obligados al entendimiento entre los dos países porque estamos compartiendo una misma isla y eso es importante, no dejarnos caer en estas discusiones a veces un tanto sin sentido que se tienen entre ambos países. Te quería preguntar, Antonio, sobre la situación de Colombia, que no hablamos en el segmento anterior. ¿Cuál es tu visión de la situación que existe actualmente en Colombia? Yo creo que lastimosamente el presidente Duque, que fue una gran oportunidad por joven, por dinámico y que tenía todo un país por delante en proceso de paz para construir una Colombia también fuerte y potente, fue una, digamos, presidencia fallida. El presidente está con unos números de aprobación por parte de los colombianos muy baja y digamos que la reforma fiscal que pretendió aplicar en semanas anteriores, pues realmente le salió mal y tuvo que echar para atrás porque digamos que la convulsión callejera de los colombianos que ya no aguantan más, no solo la pandemia, sino también la crisis financiera, dijeron basta de seguir, digamos, expoliando y abusando de los ciudadanos, de los colombianos en este caso, ¿no? Así que yo creo que el presidente va a tener que correr mucho para terminar más o menos bien su mandato. Está en una situación muy complicada, muy conflictiva, y yo creo que la campaña electoral va a ser una campaña muy distinta a la que el propio presidente Duque vivió hace casi 4 años, porque yo creo que por primera vez en las últimas décadas realmente va a existir la posibilidad de una fuerza progresista más al centro, centro-izquierda, que pueda ganar en una Colombia que está cansada de la política y de los políticos, de esa clase de política y de esa clase de políticos, ¿no? Así que yo creo que van a pasar cosas muy interesantes, relevantes e importantes en Colombia de cara a la región, no solo de la región andina, con Ecuador y Perú, ¿no?, sino con la región claramente latinoamericana. Sé que estás en